teniendo 4 veces menos población. Aparecen además una enorme cantidad de radios privadas y medios de prensa escrita, pero no son aislados, sino que son grupos de medios. O sea, el mismo grupo, el grupo líder, controla un canal de televisión, una radio, un periódico, y en ese esquema de control, además, esos medios de comunicación están en manos no de cualquiera, sino de quienes han detentado históricamente el poder económico. Los grandes grupos de medios de comunicación en Bolivia están en manos o de importantes representantes de los latifundistas de Santa Cruz, dueños de la tierra. El dueño de la red más grande de televisión en Bolivia es dueño a su vez de una hacienda de más de 50.000 hectáreas, con lo que eso representa en un país donde hay ingente cantidad de tierra y muchísimos campesinos sin tierra. Entonces, la utilización y el copar los medios a partir de la entrada del neoliberalismo busca fundamentalmente, por un lado, cuidar esos privilegios de esa élite oligárquica que es dueña de Bolivia históricamente, y implantar en la mentalidad de la gente, de las mayorías sociales que son empobrecidas al extremo en Bolivia, la ideología neoliberal. La ideología neoliberal, para que se imponga algo tan aberrante como el entregarle todas las riquezas de un país a las multinacionales extranjeras, que es lo que se hizo en Bolivia, para que a la gente acabe aceptando algo tan aberrante como liberalizar completamente el mercado laboral, que es algo que se hizo en Bolivia y que se está haciendo el día de hoy en el Estado español en los años 90. Para que la gente acepte eso se necesita un aparato ideológico muy fuerte, que es el que prestan los medios de comunicación masivos en manos, por un lado, de estas élites oligárquicas, y además con presencia y vínculo cada vez más fuerte con medios internacionales. Y ahí, por ejemplo, está la presencia importante, que recientemente se han ido de Bolivia, pero han estado muchos años, del grupo Prisa, por ejemplo, que va directamente a Bolivia a montar una red de medios de comunicación muy grande y a defender, como no puede hacer de otra manera, los intereses de, por ejemplo, la Repsol, Telefónica y todas las multinacionales extranjeras que estaban en Bolivia. Entonces hay un vínculo directo entre los medios del poder, una gran concentración de medios en pocas manos. El 80% de los medios en Bolivia son privados y están en manos de 4 grupos de lo que podríamos llamar un oligopolio de medios de comunicación, con un discurso que en un primer momento es de defensa radical del neoliberalismo, de defensa de las medidas que estaban destruyendo Bolivia, porque en Bolivia en los años 90 se acabó con lo que había de clase media, se empobreció a la gran parte de la población y se dejó una pequeña élite muy muy rica, y los medios jugaron a la defensa de esos intereses. Y posteriormente, cuando los movimientos sociales en la calle derrotan a la oligarquía, porque los movimientos sociales en Bolivia derrotan a la oligarquía no en las elecciones. Es un error creer que solamente con el voto en una urna se puede derrotar a la oligarquía. La derrotan en la calle, en los sucesos de febrero y octubre de 2001, cuando es el pueblo movilizado que tumba a Sánchez de Lozada poniendo 70 muertos sobre la mesa, cuando son los movimientos sociales que derrotan en la calle y expulsan a la oligarquía y comienzan a construir un proceso de acumulación de poder popular, los medios de comunicación comienzan a generar un discurso sumamente agresivo hacia lo que en Bolivia se comienza a construir. Un discurso primero de criminalización de los movimientos sociales, tachándolos de violentos, de terroristas, de enemigos de la democracia. En primer término, esos mismos medios de comunicación van a fomentar después, cuando son los movimientos sociales agrupados que hacen presidente Evo Morales, van a intentar fomentar un golpe de Estado en Bolivia desde la prefectura de Santa Cruz, y ahí ya no eran tan demócratas como en su discurso anterior, sino que más bien hablaban de que aunque se rompa la democracia había que salvar a Bolivia de la debacle que significaba la instauración del modelo cubano que iba a traer Evo Morales, y apoyado con Chávez y con un discurso muy muy violento hacia el gobierno de Evo Morales y hacia los movimientos sociales. Entonces hay estos medios de comunicación que en Bolivia lamentablemente se mantienen y son un eje de poder muy importante, han pasado de ese discurso de las bondades del neoliberalismo ahora a un discurso de agresión absoluta, no solo hacia el gobierno de Evo Morales, sino hacia los movimientos sociales que lo sostienen y que son
quienes son del sector movilizado de transformación social en Bolivia, el movimiento indígena, los movimientos vecinales, los mineros. Entonces hay una violencia muy grande en el discurso de los medios, además matizado y tamizado de un enorme racismo, una carga racista muy fuerte en el ataque que se hace. Y siguen siendo, y es lo que no se ha logrado contrarrestar en Bolivia, siguen estando, a pesar de que la ley ha cambiado y hay una ley que prohíbe el oligopolio de los medios y que dice que hay que democratizar la comunicación, siguen estando en un 80% en manos de estas élites oligarcas. Con el discurso que les decía, y además, tras la derrota política, porque la derecha en Bolivia está en su peor momento, está dividida, está fraccionada y está sin posibilidad de acción política, su principal trinchera son los medios de comunicación. Desde donde ataca es desde los medios de comunicación. Se han vuelto la principal trinchera, funcionan, lo decía el vicepresidente García Linera el otro día, funcionan como partidos políticos. Los medios de comunicación son partidos políticos de la derecha oligarca. Contra eso, en Bolivia siempre ha habido una tradición de comunicación alternativa. Siempre ha existido. En los peores años de la dictadura, donde era prohibido hablar, prohibido opinar y que te mataban, las radios mineras existían. Y las radios mineras lanzaban un discurso, la radio Siglo XX, en la mina más grande de Bolivia, un discurso proletario, de lucha obrera, muy consecuente y muy duro. La radio minera lanzó comunicados en plena dictadura apoyando, por ejemplo, la guerrilla del Che. Siempre ha habido un polo de resistencia desde las radios, sobre todo en comunicación alternativa. La radio es un elemento fundamental en Bolivia. La radio asociada al movimiento minero y al movimiento indígena. Las radios en aymara, en quechua, en guaraní, en los idiomas originarios, que generan una contrainformación y una ideología distinta, que tienen mucha influencia en el área rural, pero poca llegada en el área urbana, donde realmente son los medios de la derecha tradicional los que se imponen. Hay una dinámica de los movimientos sociales de tratar de potenciar esta comunicación alternativa como respuesta. O sea, nos quedan dos caminos. Por un lado hay que tratar de penetrar a la prensa burguesa, pero por otro lado hay que generar una conciencia más clara de que hay otras vías de información y de que la gente tienda a utilizar cada vez canales de comunicación alternativos en dos sentidos, ¿no? Que son interesantes, que es, por un lado, el capitalismo que convierte la comunicación, como todo, en una mercancía, pues nos vuelve simples receptores de información, recibimos información. Somos como pozos vacíos donde nos llenan de información que en la mayor parte de los casos se divide entre lo que mienten y lo que manipulan para sus intereses. Ante eso, la respuesta es que los movimientos sociales tienen capacidad no solo de consumir otro tipo de información, sino de generar la información. La verdadera libertad de expresión está en que no sea un privilegio de los que tienen dinero para montar grandes medios, sino que sea el pueblo mismo y las organizaciones sociales quienes generen la información. En ese sentido, en Bolivia hay un tejido importante de red de medios comunitarios. Lo que sí falta, y se echa en falta, es coordinación y red entre estos medios. Es decir, la radio indígena del norte de La Paz, de los chimanes, emite, y los chimanes fundamentalmente escuchan eso. Pero difícilmente eso que lanza una radio chimán puede ser escuchado al otro lado de Bolivia, por ejemplo, en el altiplano boliviano, en una comunidad aymara. Entonces, la necesidad de vincular los medios de comunicación alternativa se vuelve una estrategia fundamental, porque si no estamos hablando de pequeños núcleos de resistencia contra medios que son gigantescos, por la misma capacidad económica que tienen. Entonces creo que la necesidad desde el Estado es no de generar, y no creo que sea el camino, a pesar de que también se ha hecho en Bolivia, ahora hay un canal oficial, hay un canal de televisión oficial y hay una radio del Estado y hay un canal, un periódico del Estado. No es esa la vía tanto como la de conectar lo que hay de comunicación alternativa que generan las organizaciones de base, las organizaciones populares. Pasando y rápidamente ante esa realidad que es un combate mediático en Bolivia entre la comunicación alternativa de los movimientos sociales y
la comunicación en manos de los oligopolios privados capitalistas, vemos que ese mismo esquema se repite en todo el mundo. Y en el Estado español la lógica se puede resumir muy fácilmente y rápidamente, porque ya me han pasado un papelito que dice determinando, cómo funcionan los medios de comunicación en el Estado español respecto a Bolivia. Han pasado de antes de Evo Morales, y en Bolivia había movilizaciones sociales todos los días y levantamientos populares y hubieron muertos y acá no salía una puta noticia en ningún medio. Bolivia no existía. Bolivia parece que aparece al mundo el día que Evo Morales con un suéter se aparece sin usar corbata en el Palacio de la Zarzuela. Desde entonces la lógica de los medios respecto a Bolivia es, básicamente, se oculta todos los logros de los movimientos sociales bolivianos. No he visto en los medios de comunicación que en Bolivia se ha erradicado el analfabetismo. No lo he visto. No he visto en los medios de comunicación que Bolivia crece al 6% del PIB a partir de que ha nacionalizado las empresas públicas. No lo he visto. No he visto nunca hablar de que Bolivia, por ejemplo, ha planteado a las Naciones Unidas que además de los derechos humanos existan los derechos de la madre tierra. No salen los medios. Una anécdota interesante es que cuando Evo sale y dice un par de cosas un poco tontas, todo hay que decirlo, en una cumbre en Cochabamba sobre los huevos y sobre... Eso sí que sale en los medios y se extiende. Y todo el mundo sabe que Evo habló del efecto de las hormonas en los pollos, pero nadie sabe que Evo habló eso en un contexto que estábamos hablando de un encuentro de movimientos sociales de todo el mundo donde había 700 organizaciones de los 5 continentes planteando una agenda paralela a la agenda oficial en los temas ambientales. Esa cumbre y esa movilización social mundial que se dio en Bolivia no sale en los medios. Lo que sale es la anécdota, la cosa que pueda ridiculizar y además sacada completamente de contexto. Entonces, una cosa es, se invisibilizan los logros de los procesos revolucionarios. Se centra toda la información en la figura de Evo Morales. Evo Morales es parte de un proceso muy grande que lleva a todo el pueblo boliviano. Es un líder, pero no es lo más importante de lo que hay en Bolivia. En Bolivia lo importante es la movilización indígena, popular, campesina, pero todo se centra como Evo Morales hizo, Evo Morales dijo, Evo Morales no sé qué, amiguito de Chávez. Y se niega que todos estos procesos parten de una base popular muy grande. Eso los medios no lo reflejan. Toda la democracia popular que se está generando en América Latina y en Bolivia en particular, en los medios no aparece. Eso se silencia. Se genera un discurso extremadamente racista donde se vincula lo indígena con el retraso, con lo arcaico, con lo pasado y hasta con lo ridículo, desde los medios de comunicación, en una prueba más de lo que ya todos sabemos, que es el enorme eurocentrismo de las sociedades europeas, el racismo cultural más profundo y más violento, que niega las posibilidades de entender otra cosa de los pueblos. He visto constantemente bromas relacionadas con la hoja de coca, sacándola de contexto y confundiendo la hoja de coca con la cocaína. No sé si intencionado por pura ignorancia de los periodistas, pero es algo constante en el discurso de los medios de comunicación. Es decir, y ya acabando, si ustedes quieren saber lo que pasa en Bolivia, el país, el mundo, el ABC, la razón, no sirven para nada. O sea, lo mejor que pueden hacer es obviar esas fuentes de información, porque nada de lo que digan se parece ni remotamente a la realidad, ni remotamente, como en general con lo que pasa en América Latina. Y sí que hay que hacer un esfuerzo por extender, y ahí sí, la generación de información alternativa y la utilización de medios de comunicación alternativa desde una visión crítica. Que en Bolivia hay muchísimo que criticar a los procesos. Hay muchísimas de las cosas que están mal de lo que se hace. Pero desde luego en la prensa oficial burguesa no encontrarán un análisis serio, crítico y profundo del tema. No esperen encontrarlo y acérquense a otras fuentes, que ese es el camino, y además desde esa disposición de que tenemos derecho a construir comunicación. La comunicación es de ida y vuelta y nos han cortado la ida. Solo quieren que seamos receptores y es una forma más de dominación capitalista y es lo contrario que la libertad de expresión. Eso básicamente. Muchas gracias y perdón por eso.